Miramos a alguno de los puntos claves, se habla de que se está estrechando el cerco sobre Kurayove. Adrián, más allá de mirar al futuro de Zelensky, ¿cómo está la situación en el frente? Porque hemos visto, por ejemplo, a Mark Rutte, hemos visto también a Blinken. Decían en las últimas horas que es el invierno más difícil para Ucrania. Para que se hagan una idea, los espectadores en solo un mes han conquistado la mitad del año pasado. O sea, el avance de Rusia en estos momentos es imparable. Sí, yo creo que esta es la cuestión clave, ¿no? Porque clave para el posicionamiento fundamentalmente de Rusia, ¿no? Porque, claro, todos estos rumores y estas filtraciones que está habiendo alrededor de posibles negociaciones, parece bastante claro que lo que pretenden es forzar a Rusia a una negociación. Pero claro, este es el peor momento para Rusia para negociar. Es el mejor para Ucrania, porque ahora está empezando su derrumbe. Pero es el peor para Rusia, porque ahora está empezando, digamos, la rentabilización territorial de ese esfuerzo de 2 años de guerra de desgaste, ¿no? Entonces, evidentemente, Rusia no va a tomar la iniciativa para impulsar esas negociaciones, no va a aceptar en este momento entrar a una mesa de negociaciones. Su posición va a ser muy distinta si esas negociaciones empiezan con la llegada de Trump al poder a fines de enero, y mucho más si en ese momento empiezan las negociaciones, pero digamos, los tanteos, pero la negociación en cuanto tal empieza pues 2 meses más tarde. Es decir, la situación territorial va a ser totalmente distinta y esto va a afectar en distintas áreas. Primero, ¿cuáles van a ser esas zonas, esas regiones de Ucrania que quedan dentro de Rusia? Porque probablemente, además de las que ya están ocupadas por el ejército ruso, pues probablemente se incorporarían o todo lo que es ese círculo, esa media luna de Novorrusia, o por lo menos Odessa y el acceso al Mar Negro, ¿no? Y a partir de ahí, ese posicionamiento territorial es también el que le va a permitir a Rusia imponer sus condiciones sobre cuál va a ser el futuro del resto de Ucrania, ¿no? Bueno, no hay que olvidar los comentarios que se han producido, pues no sé si ha sido hoy o ayer, y creo que ha sido por parte de Lavrov, haciendo referencia a cómo hay países en Europa, como Hungría y Eslovaquia, que están apostando a una nueva configuración política de la seguridad en Europa, ¿no? Y es esta negociación de un nuevo marco de seguridad política en Europa el que es también un requisito imprescindible para cerrar cualquier acuerdo. Esto ya lo dijo Rusia en el año 21, por ejemplo, ¿no? Repetidamente, diciendo, bueno, si negociamos un marco de seguridad estratégica, igual nos evitamos que exista un conflicto bélico, ¿no? No sé, a Rusia no se le hizo caso ni se quiso hablar con ellos, el conflicto estalló, pero está claro que el conflicto no se va a cerrar sin esa negociación. No tendría sentido pues estirar la frontera 100, 200 kilómetros más allá y al otro lado tener a una serie de estados obsesivamente antirrusos esperando a la primera oportunidad para volver a lanzarse contra Rusia, ¿no? Entonces, está claro que esos avances territoriales son los que van a marcar clarísimamente no solo qué regiones quedan dentro de Rusia, cuál va a ser el futuro del resto de Ucrania, y muy probablemente dentro de ese futuro pues no hay que descartar, y no es casualidad que Eslovaquia y Hungría tengan frontera los dos con Ucrania, con lo cual se podría producir una continuidad territorial, ¿no? Que facilite una especie de zona estratégica colchón entre el occidente de Europa y Rusia, digamos, pero también muy probablemente dentro de esa negociación tendría que estar necesariamente el fin de la OTAN, más que si hay un país u otro país que entra o que no entra en la OTAN. Es que la OTAN en sí misma es una organización creada cuyo objetivo es cercar y atacar a Rusia. Entonces, si hay una negociación del futuro estratégico de Europa consensuada, es evidente que ahí la OTAN tiene que desaparecer, ¿no? Independientemente de otros cambios políticos que necesariamente se acabarán poniendo sobre la mesa y que afectarán probablemente a las propias grandes potencias europeas.
Pues pendientes de estas negociaciones, mientras tanto, como decimos, bueno, pues hay que mirar a lo que sucede en el frente de batalla con estos avances de Rusia. Se habla de unos 900 kilómetros en octubre, 1.200 en noviembre, kilómetros cuadrados. Decía el análisis del Instituto para el Estudio de la Guerra que es algo así como tomar la ciudad de Nueva York. Decía en su análisis que no son puntos clave, pero sí que ahora, por ejemplo, está estrechando el cerco en Kurayove. Vemos también a Rusia cada vez más cerca de Procros. Eduardo, ¿cómo está la situación en el frente y sobre todo cómo va a afrontar Ucrania este invierno? Porque como decía Adrián, claro, igual para Rusia no es el mejor momento para negociar. Sí, lo que está claro es que la iniciativa estratégica este invierno va a estar del lado de Rusia. Es decir, Ucrania ha perdido la iniciativa estratégica una vez que ha fracasado su intento de penetrar en Rusia a través de Kursk, ¿no? Es un poco como en la Segunda Guerra Mundial, es decir, Kursk marcó el momento en que el enemigo, en este caso de Rusia, que era Alemania, perdió la iniciativa estratégica y ya nunca la recuperó. El invierno va a ser muy, muy duro para Ucrania en ese sentido, que tendrá que ocupar posiciones defensivas, ¿no? Bastante hará con salvar los muebles. Hay una cosa que tengo muy clara. Y fíjate que es difícil sacar conclusiones, pero una cosa que tengo muy clara es que cuando acabe la guerra va a haber nuevas fronteras en Europa. O sea, nada volverá a ser lo mismo. Nada volverá a ser lo mismo. Habrá nuevas fronteras. Rusia crecerá o consolidará en un lenguaje oficial su relación con estas repúblicas independientes, entre comillas, que ha defendido y ha ocupado, rusófonas y muy amigas de Rusia, por tanto, rusófilas. Yo creo que además veremos algo de lo cual, volviendo a dar vueltas al tema de Zelensky en Nueva York, ¿no? Siempre se ha dicho que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana. Yo creo que él, igual que ha cargado con todo el peso de la proyección de Ucrania en términos de opinión pública, no olvidemos que es un actor profesional, pues yo creo que el resto del gobierno se está echando a un lado, no quieren que asocien con esa situación dramática que se han vivido en los últimos años. Y también creo que la OTAN está herida de muerte en ese sentido. Es decir, la guerra de Ucrania ha puesto de evidencia que difícilmente incluso Europa estaría al margen de una confrontación nuclear, en cuyo caso, como decía Denzel Washington en aquella película, en una guerra nuclear el enemigo es la guerra, no es el país de enfrente, porque desaparecemos todos. Pues yo creo que la OTAN tendrá que reinventarse si es que es posible, y el primer mensaje y único mensaje que ha lanzado la OTAN hasta el momento Trump es empezar a pagaros vuestra defensa. Estáis bajo el paraguas de Estados Unidos y Estados Unidos tiene otras prioridades ahora, entre ellas la guerra multipresencial, militar, económica, política, tecnológica, cultural con China, que es lo que realmente me preocupa. Así que, pues bueno, pues va a ser un invierno, el invierno del descontento, ¿no? Como diría Shakespeare, para Ucrania, y probablemente sí es posible que lleguen tropas europeas, pero como elemento de interposición, igual que ocurre con los cascos azules en el Líbano, etcétera, ¿no? O la presencia de 200 nuevos militares españoles en Líbano, ¿no? Bueno, pues es una posición presencial, desde luego no activa. Yo creo que hasta ahí puede llegar en estos momentos. Si nos metemos en más líos, realmente tenemos poco que ganar. Y tenemos poco que ganar sobre todo por una cuestión. La opinión pública europea no está preparada para asumir el enorme desgaste que supone una guerra, algo que Ucrania sí ha demostrado que ha sido capaz de encajar, ¿no? y de convivir con ello, aunque, como se ha señalado antes, esté cada día más cansada.
Pues pendientes de cómo influya esto a Europa, pendientes de estas negociaciones. Carlos, quiero saber también tu opinión sobre estos avances de Rusia. Decía Ucrania hace apenas unos minutos que los combates siguen en Kura-Yove, pero bueno, vemos avances prácticamente en todas las líneas del frente. Es que lo decía ayer el propio secretario general de la OTAN. Dado que hemos vivido unos meses, unos años de rusofobia, se nos ha hecho creer a través de los medios de comunicación que Rusia iba perdiendo la guerra, que Ucrania tenía una fortaleza que no tenía, y la realidad nos ha demostrado que era todo lo contrario. Ha sido Rusia quien ha ido marcando los tiempos constantemente. Desde el comienzo del conflicto vemos como ha apuntado Eduardo certeramente que las tropas, las levas que se van llevando al ejército cada vez son más jóvenes. No hay ejército ucraniano capaz de afrontar esta guerra. Y esto ha propiciado que Rusia haya avanzado enormemente. Todos estos avances pues van a ayudar a tener más cartas sobre la mesa a favor de Rusia en esa inevitable mesa de negociaciones que en primavera se producirá seguramente. Además, nos hemos ido mucho más allá y es muy interesante. Indudablemente hay dos cuestiones que se van a tener que plantear, no en esa mesa de negociaciones, pero sí al calor del final del conflicto en Ucrania, que es la propia existencia de la OTAN, ese ejército, esa defensa europea. Y las fronteras. No olvidemos que Ucrania es un país que nunca ha existido como tal, como país, como Estado independiente, que quitó territorio a Polonia, a Rumanía, a todos los países con los que tiene frontera, y hay muchos países que también, y esto se ha hablado a lo largo del conflicto varias veces, quisieran estar en esa mesa o después para plantear esas fronteras que no dejan de ser una ficción dentro del este de Europa. Así que, contestando a tu pregunta, sí decirte que todos esos avances rusos van a posibilitar tener más ases en la manga a Rusia para imponer al final lo que para ellos son la defensa de sus intereses, que inevitablemente, y yo entiendo que va a ser inexcusable, el mantenimiento de esas territorios que consideran que son de cultura y de historia rusa, e insisto, el exilio, la huida, que se vaya Zelensky del gobierno ucraniano, que ya eso está trascendiendo en la prensa, y hace unos meses, pues no, al decir este tipo de cosas, la gente no lo entendía muy bien o pensaba que defendía los intereses rusos, pero es que Rusia va a entender la salida de Zelensky como algo inexcusable.